Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 26, donde dice: Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Comienza diciendo este versículo: así pues, todas las veces. Aquí el apóstol concluye esta referencia a la institución de la ordenanza de la Cena del Señor, y lo hace con un resumen de la práctica y del contenido de ella. Por tanto, inicia la cláusula con dos conjunciones y una partícula conjuntiva que puede traducirse como porque todas las veces. Esto es, cada vez que se proceda a realizar la ordenanza tendrá una consecuencia con esa celebración. La celebración es, como se consideró antes, ilimitada, es decir, todas las veces. Continúa diciendo este versículo, que comiereis este pan y bebiereis esta copa. La ordenanza ha de hacerse con los dos elementos, es decir, el pan y el vino. Y con toda claridad dice el apóstol, comiereis este pan y bebiereis de la copa. Note cómo nuevamente debe de entenderse aquí, es muy claro, que el simbolismo no está en la copa, sino en el vino que contiene, como símbolo de la sangre derramada por Jesucristo. Y de ahí que la importancia no esté en el número de copas que se utilice, sino en el vino que se distribuye. Sigue diciendo este versículo, la muerte del Señor anunciáis. Aquí el apóstol precisa que la práctica de la ordenanza se convierte en un acto que proclama, es decir, predica, anuncia la muerte del Señor. No se dice tampoco aquí la muerte del Señor recordáis, sino que el acto en sí es una proclamación de la muerte de Jesús y conlleva necesariamente, al unirlo a las palabras de Cristo, toda su obra redentora. Por consiguiente, está presente el recuerdo de su muerte, pero también el de su resurrección y el de la promesa de su regreso. Cuando el tema único de esa proclamación es la muerte, el acto se convierte en algo fúnebre, cuando la realidad es todo lo contrario. Proclamamos que a la muerte sigue también la resurrección victoriosa del Salvador y su ascensión a los cielos. Es verdad que murió, pero Cristo vive. Y toda la obra redentora es un canto de triunfo que llena de gratitud y de gozo al creyente. Esa proclamación de la muerte del Señor anuncia al mundo que somos partícipes del nuevo pacto, por Él y en Él, y que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al participar del pan y del vino, se anuncia la unidad de todos los creyentes en Cristo Jesús. No hace falta muchas palabras, solo las que Jesús pronunció al instituir la ordenanza y que el apóstol recuerda a los creyentes en esta epístola. Pero note que es necesario entender bien que la Cena del Señor no es un culto, sino una ordenanza que se celebra en un culto. En cualquier momento de un culto puede partirse el pan y además en cualquier día de la semana es posible también hacerlo. También en cualquier hora del día o de la noche es lícito practicarlo. Sigue diciendo este versículo, hasta que Él venga. Note que la ordenanza es un rito simbólico establecido permanentemente
para la Iglesia, cuyo término es la venida del Señor. En la Cena del Señor hay un recuerdo del pasado, la obra redentora del Señor, en la que se presenta tanto su muerte como también su resurrección, pero es también la renovación de la esperanza de su venida. La promesa suya se hace presente cuando partimos el pan y bebemos el vino, como así señala el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos 1 al 4. Un día, el cumplimiento de la promesa tendrá lugar y, por tanto, con ella concluirá la celebración de la ordenanza, porque habrá venido el Señor y estaremos para siempre con Él. El recuerdo de Él, el haced esto en memoria de mí, termina cuando Él aparezca y le veamos cara a cara. La vinculación con las palabras del apóstol "no os alabo", referidas a la celebración de una reunión que no era realmente el cumplimiento de la ordenanza, como señala el versículo 17, es clara y se aprecia la razón de toda la exhortación y el recuerdo de la enseñanza sobre ella. Los que acuden a la celebración de la Cena del Señor no deben de hacerlo para satisfacer el hambre, ni tampoco para disfrutar de un ambiente agradable, sino agradecer a Dios y dar testimonio del hecho grandioso de la redención. Continúo ahora con el versículo 27, donde dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Comienza diciendo este versículo de manera que cualquiera. Aquí el apóstol formula una advertencia que alcanza a todos los creyentes y que se inicia con una expresión genérica, cuando está diciendo de manera que cualquiera. Sin ningún tipo de distinción, incluye a todos los que participan de la Cena del Señor. El pan y la copa pertenecen al Señor como elemento de la ordenanza que Él mismo estableció y a la que le dio el sentido tipológico que contiene. Sigue diciendo este versículo: que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. La ordenanza puede celebrarse y participar de ella tanto del pan como del vino de dos maneras, digna o indignamente. Es por eso que el apóstol advierte sobre la segunda manera de hacerlo, esto es, indignamente. Los verbos están marcando aquí acciones puntuales, los adjetivos la condición del que ejecuta la acción, los adverbios modifican el sentido de una palabra o incluso de una oración. En este caso expresa el modo de hacer algo, concretamente de la participación en la Cena del Señor. Note que no se trata de la dignidad personal, sino de la forma indigna de hacerlo. Nadie puede por propia dignidad ser considerado apto para participar de la ordenanza, pero cualquier creyente con sus imperfecciones y también faltas puede hacerlo dignamente, esto es, con dignidad o dignificando la acción. No se trata pues de perfección personal alcanzada o lograda con esfuerzo humano, ya que el creyente ha sido hecho perfecto en Cristo Jesús. Note que se trata de comer con menosprecio hacia lo que representa la ordenanza en sí, sin respeto de lo que expresa, como se aprecia en el versículo siguiente, ya que hacerlo sin intención de conmemorar la obra redentora de Jesucristo y de recordarle a Él. Sigue diciendo este versículo: será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El apóstol apunta a la grave consecuencia que esa participación hecha indignamente puede acarrear,
ya que tal persona es considerada como reo en lo que fue la muerte de Jesús, esto es, persona que por haber cometido una culpa merece un castigo. Incluso en derecho, el que es demandado como actor de un delito, el que trate los símbolos de forma irreverente, es culpable de irreverencia contra la realidad que representa. Este asunto entra de lleno en el pecado voluntario, aquel que es hecho en plena conciencia del que lo comete y que tiene graves consecuencias por esa condición de desobediencia y de falta de respeto, como así señala Hebreos capítulo 10 y los versículos 26 al 31. Téngase en cuenta que el objetivo de la ofensa es el cuerpo y la sangre del Señor. Teniendo en cuenta que el pan y el vino no se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, hemos de entender que la ofensa hecha contra el símbolo se hace contra lo que simboliza. De otro modo, pecar contra el símbolo de una cosa es pecar contra la cosa misma. Esa gravedad, por otro lado, es digna de ser atendida con solicitud, ya que la falta profana la ordenanza y hace profano el sentido de comunión que está en ella. Y esto trae como consecuencia un grave peligro. Y en el caso concreto de los corintios, participaban en la cena del Señor sin tener en cuenta lo que representaba y que implicaba necesariamente una ruptura con el pecado, es decir, de la voluntad de vivir en santidad al haber sido rescatados de la antigua forma de vida. El apóstol seguramente que estaba pensando en el cumplimiento ligero y frívolo de la ordenanza, de modo que los corintios hacían de la cena del Señor una simple comida más. La forma indigna en la participación viene de la manera de comportarse interior y exteriormente del que tomaba del pan y bebía de la copa. Continúa ahora con el versículo 28, donde dice: Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Comienza diciendo este versículo: Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Debido a las consecuencias que trae el participar de la cena del Señor indignamente, el apóstol está aquí exhortando a un examen personal antes de comer del pan y de beber del vino. Téngase en cuenta que examinarse equivale también aquí a probarse, someterse a prueba la intimidad del corazón para determinar la razón y el modo de participar en la ordenanza. El examinarse o probarse no lo realiza otro, sino la misma persona. Por eso dice, pruébese a sí mismo. Ya que cada creyente debe de conocer bien cuál es la intención por la que acude a participar de la cena del Señor. Se exige aquí un examen personal e íntimo. Note lo que dice el Salmo 26, versículo 2. Escudriñame, oh Señor, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y también el Salmo 139, versículo 23, dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Es una prueba que se hace en la presencia del Señor, y en ella se encontrará si el acto lo realiza con profundo respeto a lo que Jesús estableció o si no hay ningún obstáculo a la comunión con Él. Sigue diciendo este versículo: y coma así del pan y beba de la copa. El examen no busca un resultado negativo, sino todo lo contrario, positivo.
Pablo no dice que si encuentra algo impropio, no participe en la Santa Cena. Todo lo contrario, una vez determinada o comprobada la imperfección, una confesión personal delante del Señor resuelve el problema y en esa disposición debe de participar de los símbolos. Por otro lado, hay quienes por cualquier razón dejan de cumplir la ordenanza, ya que una discusión familiar, una expresión del mal carácter, un equivocado nivel de perfección y santidad inalcanzable, sirve para no participar. Pero lo que Pablo enseña es que el examen personal es necesario. Y esto conduce al arrepentimiento y a la confesión si es necesario, y de ahí a la participación del pan y del vino. Si una persona no está en condiciones de cumplir la ordenanza, tampoco está en condiciones de alabar y adorar al Señor en el culto. La enseñanza principal que trasciende al tiempo y que convierte esta enseñanza es universal para la Iglesia en cualquier tiempo y también en cualquier lugar. Es que el creyente no debiera reconocer la Cena del Señor como un simple rito religioso, sino como testimonio de lo que la gracia de Dios hizo por medio de la obra de Jesucristo. Por sí mismo el creyente es indigno, pero en Cristo somos hechos dignos. Tengas en cuenta que no se busca una perfección de vida absoluta, imposible mientras estemos en este cuerpo, pero se busca una condición concordante con la santificación en Jesucristo. Continúo ahora con el versículo 29, donde dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Comienza diciendo este versículo: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. El problema está en aquel que come y bebe en referencia a los símbolos de la cena y lo hace haciéndolo indignamente, como se lee en algunos manuscritos. Esta persona, en lugar de bendición, recibe juicio en la participación de ese modo en la ordenanza. Sigue diciendo este versículo: juicio come y bebe para sí. La razón de ese juicio es que no hace distinción, es decir, no discierne el cuerpo. Esta frase tiene un doble significado, ya que por un lado están los profanos que no distinguen de lo sagrado significado del recuerdo del cuerpo de Cristo. Gente irreverente que consideran el culto como una festividad o un acto social. Esta primera carta de Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En segundo lugar, profanos que no distinguen la unidad del cuerpo de Cristo. Probablemente sea más correcta la segunda interpretación que esta, en consonancia con el contexto general. Debemos de recordar que los corintios habían dividido la congregación en grupos y ellos manifestaban esta carnalidad especialmente en el culto general de la Iglesia, donde se partía el pan, como señala el versículo 20. Aquellos no discernían esa realidad espiritual de que, en la participación del pan, afirmamos que somos todos un solo cuerpo en Cristo. El resultado, por tanto, traía como consecuencia que el que participaba de la cena
En esa manera, estaba comiendo y bebiendo juicio para sí, que ya se estaba manifestando entre ellos. Y voy concluyendo con esto. Cuando examinamos a otros, justificamos el yo, pero cuando examinamos el yo, estamos más dispuestos a justificar a otros, que cada uno se examine a sí mismo. Por ejemplo, se ha de examinar la compañía que podamos tener. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. También se ha de examinar los hábitos. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. También se ha de examinar los pensamientos. El Salmo capítulo 10, versículo 4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. También se han de examinar los efectos. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y también, por último, se ha de examinar los motivos. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Amigo y amiga oyente, las compañías, los hábitos, los pensamientos, los efectos y los motivos, todo esto, habitualmente, las personas lo estamos practicando. Pero quiero decirte algo, y es que si en nada de esto que acabo de decir está el Salvador Jesucristo, no será, amigo y amiga oyente, porque aún Jesucristo no es tu Salvador. Si no lo es, y ahora deseas invitarle a que Él venga a tu corazón, recuerda que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Por tanto, ven a Él y ven con respeto y con humildad, reconociendo que eres una persona imperfecta, igual que yo, igual que todas las personas que estamos aquí en la tierra somos imperfectos. Pero Él es perfecto, por eso Él pudo dar su vida en sacrificio vivo por tus delitos y pecados. Ora conmigo, amigo y amiga oyente, y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesús, he de confesarte que tengo compañías que no me hacen bien y también tengo hábitos que no son buenos. ¿Y qué decir de los pensamientos? Por ello vengo delante de ti ahora, pidiéndote perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y te recibo ahora en este momento a ti, Señor Jesús, en mi corazón como mi único Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será
Hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.